Muy bien, seguimos. Tercer bloque y final de esta conversación ciudadana llamada Stock Disponible y desde el escenario del poder por Vía X y por la libre expresión. Y es tarde, noche, tarde para hablar de historia con mirada de presente, pero también proyección de futuro con el profesor Gonzalo Peralta, también escritor. Gonzalo, ¿cómo está? Bienvenido al escenario del poder. Bien, Freddy, aquí estamos aún encerrados. Te veo con envidia ahí instalado en el estudio. Ojalá podamos salir pronto y seguros, ¿no? Ahí para que conversemos cara a cara a la sombra de la Telecaster. Ya escribirá usted, Gonzalo, ¿no? Cuando haga el libro de esta pandemia, ¿qué significó finalmente? Cuando lo miremos con proyección de futuro. No, y perdón, un pequeño detalle, yo vivo a 3 cuadras de la Plaza Italia, así que lo mío fue pandemia con estallido, con tutti, así que tengo hartos recuerdos ahí jugosos. Han sido, a ver, de 2021 han sido ya un par de años intensos entonces para usted. Sí, yo vivo detrás del Cine Alameda, en la calle Hueras, así que estuve con ese incendio que ocurrió, así como... Protagonista de la historia, Gonzalo. Eso. Oiga, bueno, estamos analizando, ¿no? Como dice su libro, esta historia nacional de la infamia chilena y cómo finalmente, ¿no? la corrupción desde el siglo XIX en adelante se ha manifestado de distintas formas. Yo creo que hay muchas formas de entender la corrupción de un sistema democrático, ¿no? Desde lo más burdo, pero también lo sofisticado que se puede llegar a tornar un sistema así, ¿verdad? Sí, claro, o sea, hay normas, ¿cierto? Hay digamos, una tecnología que, por supuesto, limita el ejercicio del poder y de la misma manera es del otro lado la participación ciudadana. Entonces, para eso no se requiere, digamos, cometer fraudes o hacer chanchullos escandalosos y bochornosos, sino que se instala como norma. Y esa es la otra manera en que, digamos, se operan estas situaciones que tú estás mencionando. Claro. Entonces yo diría que lo que empieza a funcionar a partir de la transición es más bien eso. O sea, no ocurren tantos hechos bochornosos, escandalosos, si bien sí los hay, sino que es más bien una tecnología política que empieza a operar y que tiene que ver con esas restricciones. Claro, quizás lo más burdo, ¿no? Lo más siglo XIX que vimos fue el Carmen Gate, ¿no? Que lo analizamos hace un par de clases, Gonzalo, y habíamos quedado, ¿no? A raíz de todo ese Carmen Gate, estábamos analizando lo que fue este plebiscito del 89 y del cual se recuerda poco, pero pucha que marcó, ¿no? A la política hasta el día de hoy. ¿Cómo podríamos recapitular lo que fue ese plebiscito de 1989? Es súper importante porque justamente en la coyuntura histórica actual y en el debate de la futura constituyente se ha hecho muy notorio, ¿cierto?, de que la Constitución es un problema para el desarrollo de un nuevo proyecto nacional, ¿no? Y bueno, todo esto se cocina de buena manera ese año 89. Porque entre el plebiscito del año 88, el del sí y el no, y la elección presidencial de fines del 89, donde será elegido Patricio Aylwin, presidente de la República, hay un plebiscito previo, poco conocido, en pleno invierno, ¿no? A fines de julio, por votar si es que se aprueban o rechazan 54 reformas constitucionales. Y bueno, estas reformas se negocian entre la oposición política de entonces, la Concertación, y el régimen militar y también partidos de derecha. Ya. Y yo diría que esta reforma tiene elementos que son positivos y otros no tanto, ¿no? Positivos son que hay una serie de dispositivos constitucionales que son derogados o al menos moderados y que tienen que ver con el autoritarismo de la Constitución en cuanto a la figura del presidente de la República y también de ciertos enclaves, yo diría, sumamente retrógrados, ¿no? Y ahí, bueno, se elimina la facultad del presidente para disolver la Cámara de Diputados por una vez, lo cual es aberrante, ¿no? O el hecho de que cuando se instaura estado de excepción constitucional, el presidente de la República puede expulsar personas del país o instaurar censura de prensa, cosas de ese tipo, que si eso se hubiera mantenido, habríamos sufrido ese tipo de formas represivas para el estallido, ¿no? También hay cuestiones interesantes en relación al Consejo de Seguridad Nacional, que es un estamento, digamos, bien extraño, que se crea en la Constitución del 80, que instaura la tutela militar a la política chilena, ¿no? El Consejo de Seguridad Nacional está compuesto por los comandantes jefes de la Fuerza Armada y el director general de Carabineros, presidente de la República, presidente de ambas cámaras y el presidente de la Corte Suprema.
Y ese Consejo de Seguridad Nacional podía intervenir para, dice, ¿no?, el articulado, cautelar la seguridad nacional y la institucionalidad. Ya. ¿Y qué quiere decir la institucionalidad? O sea, preservar el sistema político tal cual está normado por la Constitución del 80, y podía llegar al extremo de acusar al presidente de la República de grave abandono de deberes si es que ellos consideraban que no estaba respetando la institucionalidad. O sea, no sé, llegando a extremos, todo esto que ha ocurrido en relación, no sé, a los retiros de el porcentaje de los ahorros previsionales, el Consejo de Seguridad Nacional podría haber decidido de que aquello dañaba seriamente la institucionalidad constitucional y haber acusado al presidente de la República de grave abandono de deberes y eventualmente haberlo hecho renunciar, ¿no? Entonces, esa era la gravedad de este famoso COSENA, ¿no? Era una tutela militar. Gravísimo. Sí. Bueno, y ahí hay una reforma que es muy tímida, ¿no? De hecho, no sé, entre que da rabia y enternece, porque lo que hacen es modificar la composición del COSENA, pero no sus atribuciones, incluyendo al Contralor General de la República en este grupo, ¿no? Para equilibrar un poco el voto y la convocatoria al COSENA en caso de que eso ocurriera. Entonces es una cosa muy pequeña para tratar de moderar esa tutela militar, y eso recién se va a eliminar el COSENA y se va a convertir en un órgano consultivo ya sin poder el 2005. Entonces vamos a tener 15 años de tutela militar directa de la democracia chilena. Ya, entonces tenemos el plebiscito bueno, que lo gana, ¿no? Gana finalmente el deseo de esta remodelación. Tenemos las elecciones que finalmente gana también Patricio Aylwin al candidato de la dictadura que era Vigil en ese momento, ¿verdad? Viene ahora, y coincidió, mira, con la entrevista que le hacíamos recién a Lledó, a Rodrigo, que viene un pacto ahí importante entre quienes llegan al poder, los civiles que llegan al poder, esta concertación ahora llamada por la democracia, ¿no? De partidos por la democracia, y pactan entonces con el mundo militar, y ahí los derechos humanos son soslayados, ¿no? Y luego también se llega finalmente a esta política de los llamados consensos o acuerdos y la doctrina Benninger. ¿Cómo podemos resumir un poco cómo se hace ese tinglado político? Bueno, eso ocurre de hecho ya en este plebiscito del 89, porque el hecho de que la oposición política, la concertación, llegue a un acuerdo por reformar la Constitución significa que la están aceptando de manera formal. De hecho, tras el resultado del plebiscito del 89, el presidente de entonces, el general Pinochet, se dirige al país por cadena nacional de televisión y ahí dice... y yo diría que lo dice con mucha propiedad, porque es cierto, lamentablemente, que él se compromete, ¿no?, por Dios y la patria, que era el estilo, ¿no?, a respetar y hacer respetar, dice, una constitución que ha sido, dice él, refrendada por la ciudadanía por amplia mayoría ya en 2 ocasiones. Él se refiere al plebiscito del 80, que fue fraudulento, pero luego del 89, ¿no?, que es legal, es limpio y con amplia participación, y en el cual la oposición se suma. Entonces lo que dice Pinochet es la pura verdad. Se legitima. Desde ese momento se ha legitimado la Constitución del 80 y el régimen político y económico. Entonces ya con ese acto tenemos todo listo, ¿no? Está, digamos, listo para el horno. Y lo que va a venir después, que es la elección presidencial, viene determinada por este plebiscito y por esta negociación. Porque en ese plebiscito, entre todos estos artículos que se derogan, hay uno que es bien peculiar y que no tiene nada que ver con asuntos de tipo autoritario restrictivo, sino que tiene que ver con el Congreso. Y dice lo siguiente: este artículo dice de que se prohíbe expresamente la realización de elecciones complementarias. ¿Y qué es una elección complementaria? La elección complementaria se hacía en la vieja Constitución del 25 cuando un parlamentario cesaba en sus funciones, por ejemplo, si un parlamentario fallecía. Entonces debía reemplazárselo. ¿Y cómo se le reemplazaba? Haciendo una nueva elección en la circunscripción al cual este parlamentario representaba. Entonces, por ejemplo, no sé, fallecía un parlamentario por Curicó, por decir algo, y se volvía a hacer la elección parlamentaria solo en Curicó. Oye, pero qué democrático y extemporáneo.
Tú lo has dicho, democrático y extemporáneo. Muy bien dicho, Frei. Yo diría que es la definición perfecta, porque lo que ahí ocurría es que nuevamente se llamaba a la ciudadanía para decidir quién iba a reemplazar a aquel que ya no estaba en el Congreso. Bueno, en esta reforma constitucional se pone por expreso que eso ya no se va a hacer más, sino que lo que se va a hacer de ahí en adelante es que si algún parlamentario sale del Congreso, por el motivo que sea, el que lo reemplace va a ser su compañero de lista que salió detrás de él en la votación. O sea, el reemplazo en el Congreso ya no va a quedar de mano de la ciudadanía y el voto, sino va a quedar en manos de los partidos políticos, que van a decidir por el candidato que tenía antes que se vaya, aunque haya sacado 3 votos, aunque no lo haya votado nadie. Da lo mismo por el que venía detrás. Y de hecho tenemos una prueba de aquello en la elección presidencial que va a venir pocos meses después, en diciembre del 89. Porque esa elección presidencial también fue parlamentaria, las primeras elecciones parlamentarias desde marzo de 1973, ¿no? Y ahí opera el sistema binominal. El sistema binominal lo que decía es que para que salieran 2 candidatos de una misma lista por un cargo parlamentario, debía doblar la suma de ellos 2 al tercero que había salido de la otra lista, cuestión que es prácticamente imposible. Claro. Tenéis que sacar un porcentaje gigantesco para que eso ocurra. Estaba hecho para que saliera 1 y 1, ¿verdad? 1 y 1. Exacto. Entonces esto da lo que entre comillas se podría decir estabilidad al sistema, pero quitándole poder a la ciudadanía en cuanto a la decisión del voto. Porque como todos saben que va a salir 1 y 1, uno de un pacto y otro de otro pacto, la lucha electoral en realidad no se da de cara a la ciudadanía, sino que se da al interior de los partidos y de los pactos para decidir quién es el candidato. Exacto. ¿No? Entonces, la contienda se va al interior de los partidos y así esa es una línea más de quitar democracia, ¿cierto?, al sistema político, de darle discrecionalidad a los partidos políticos y de alejarlos de su electorado. O sea, perdón, en el fondo, Gonzalo, lo que hizo esta concertación, ¿no? Este pacto concertación-dictadura, fue desmovilizar a la gente, entonces. Dejarla fuera de la cosa política, de la red pública. Eso es, tal cual. O sea, lo que ocurre tras el resultado del no, ¿cierto? El 88, cuando se cierran las famosas casas del no y se desmantela toda la organización civil, ¿no? De control y seguimiento y participación del no, y se les dice, muchachos, esta ha sido una gesta épica, estamos todos felices, contentos y agradecidos, ahora váyanse a sus casas a disfrutar del triunfo porque nos hacemos cargo los profesionales de la política. Es efectivamente lo que hicieron. ¿Eso es lo que se conoce como doctrina Benninger, Gonzalo? Sí, eso es, porque Edgardo Benninger, que fue un ingeniero demócrata cristiano, destacadísimo politólogo, él fue rector de la Universidad de Chile hasta el 73, y él fue muy cercano a Patricio Aylwin, y cuando se vuelve a la democracia y Patricio Aylwin es elegido presidente, lo nombra su secretario general de la presidencia, que es un ministerio que antes no existía, ¿no? Y él es el gran articulador político de la transición desde la concertación. Y la doctrina Benninger lo que dice es que hay que asegurar la gobernabilidad mediante la búsqueda constante de consensos, o sea, amortiguar el conflicto político. Y esta amortiguación del conflicto político va de la mano con la desarticulación del movimiento social y, por supuesto, también la desarticulación de los movimientos armados, ¿cierto?, que ejercen violencia política. Oye, Gonzalo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se desmoviliza la población y se desperfila ideológicamente a los partidos políticos y se les separa de sus votantes, de la ciudadanía. Sí. Empieza entonces la cosa cupular, ¿no? Y las cocinas, ahí se empiezan a encender todas las cocinas. Porque las cocinas finalmente ahí se hace la política, ¿no? Es una cocinería, podríamos decir, ¿no? Es como como Calbuco, ¿no? Una cosa así. Es como la fonda, ¿no? Llena de cocina, de cocinerías por todos lados. De hecho, podría haber una caricatura de eso, ¿no? Una fonda con todos estos personajes. Cada partido político. Anticuchos, ¿no? Y empanadas. Cada partido político tenía su fonda. Exacto. Mira, si es tan así que para la elección parlamentaria del 89 ocurre que en Santiago, que hay 2 circunscripciones, la primera mayoría de una de estas circunscripciones la gana Andrés Saldívar, ¿cierto? Político demócrata cristiano. Sí, la segunda mayoría la saca Ricardo Lagos. Claro. Sin embargo, en vista del binominal, quienes son elegidos son el primero de la lista, Andrés Saldívar, y el tercero, que es desde la lista derecha, que es ni más ni menos que Jaime Guzmán Errázuriz, a pesar de que saca menos votos que Lagos. Claro. Sin embargo, el sistema binominal obligaba a que se decidiera aquello.
Y bueno, Andrés Saldívar y Jaime Guzmán entran al Congreso como senadores. Como bien se sabe, poco tiempo después, Jaime Guzmán es asesinado, ¿cierto?, por el Frente Autónomo. Entonces dicen, bueno, ¿quién lo reemplaza? En vista de este articulado del 89, no va a haber, de las reformas constitucionales, no va a haber elección complementaria, sino que lo reemplaza su compañero de lista. ¿Y quién era el compañero de lista? Miguel Otero, que era un político, claro, digamos, de un calibre bastante menor de estos otros, y que obtuvo una votación ínfima. Sin embargo, Miguel Otero supera a Ricardo Lagos, y él entra al Congreso y Lagos queda fuera. Entonces lo tenemos operando al tiro, al tiro. Oye. Y mira, fíjate que eso nos sigue penando hoy día. Solo un comentario. Sí. Hace poco, ¿cierto? Patricio Melero, que estaba en el Congreso, entra como ministro del Trabajo de Sebastián Piñera. Bueno, se debe reemplazar a Otero en el Congreso. Con la anterior legislación se habrían debido realizar ahí elecciones complementarias. Pero como este pacto las prohíbe y tiene que ir el segundo en la lista, entró al Congreso el hijo del coronel Lavi. O sea, ahora es peor que en la concertación, entonces, porque por lo menos ahí era el segundo de la lista, ahora lo elige el partido político. O sea, ahora es mucho más adeo que con la concertación. Porque no requiere participación ciudadana, claro, para el nombramiento de quienes se supone son nuestros representantes. Impresionante, o sea, hoy día es peor incluso entonces que en esos primeros años de la concertación. Cuando quedó Otero... En ese tipo de situaciones sí. Sí, ahí sí, porque por suerte el binominal ya no existe, de hace bien poco que fue derogado. Claro. Pero si este tipo de reemplazos, ¿y en qué dirección van? Bueno, de convertir a la clase política en una suerte de oligarquía, ¿no? Una oligarquización de la política. Exacto. Y ahora uno se pregunta, bueno, ¿por qué nadie quiere a los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué tienen tan baja adhesión ciudadana? ¿Por qué tan poca participación? ¿Por qué no se encuentra un candidato potente? Bueno, debido a esto. ¿Cómo fue esta elección presidencial del 89? ¿Qué podemos decir, ¿no?, que termina con Patricio Aylwin como presidente de la República? Bueno, esa elección presidencial es importantísima y ya se suponía que estaba corrida, ¿cierto? Porque como el plebiscito del 88 había sido ganado por el no, es decir, por la oposición a la dictadura, se asumía que el resultado de la elección presidencial iba a ser similar y así ocurrió. O sea, la elección presidencial, Patricio Aylwin, que fue el candidato de la concertación y que ya hablamos cómo se generó esa candidatura, Carmen Gate mediante, ¿cierto? Saca un 55% de los votos. Y de ahí la derecha tiene más problemas para instalar al candidato, y ahí tenemos al atlético Hernán Vigi, ¿no? Y a Francisco Javier Errázuriz. Y ahí fue súper complejo, ¿no? Bueno, ya estaba claro que Pinochet nos iba a presentar, porque así como el triunfo del no había reafirmado la posibilidad de que ganara Aylwin, la derrota del sí había reafirmado que Pinochet era un candidato que no iba a lograr ganar nada, ¿no? Entonces se busca un candidato en la derecha que fuera, digamos, más atractivo. Y ahí surge Hernán Vigi, que era un personaje bien extraño, ¿no? Hernán Vigi era un ingeniero comercial, un economista, que hizo cargo del Ministerio de Hacienda tras la crisis económica 82-83 y que logró controlarla, ¿no? Y que después va a lograr reactivar la economía en los términos del liberalismo. A un candidato que podía ser más o menos popular. Además era una persona joven que gastaba una colérica melena, ¿no? Claro. Entonces eso le daba un aspecto, digamos, más simpático, ahí está, ¿no? Además, Vigi había tenido un pasado en que había coqueteado con la izquierda, como pecadillos de juventud universitaria. Claro, como el Entonces, MIR, ¿no? Se le veía como claro, sí. Increíble eso, sí, parece que tuvo una etapa mirista, ¿no? Es como los mechones, ¿no? Cuando entran a la universidad y no cachan mucho, ¿no? Claro. Imagino un mechón Vigi entrando al MIR. El asunto es que, bueno, deciden poner a Vigi como candidato, pero él no quiere ser candidato, no quiere ser presidente. Y en un momento se pega una declaración que es bastante desconcertante, en la cual dice que él renuncia a la candidatura presidencial porque el asumir esa responsabilidad iba en contra de su ser más íntimo y que le provocaba, comillas, una contradicción vital. Claro, con esa contradicción vital, la derecha, me acuerdo del momento, daba vuelta en círculo, porque él se había ido a la montaña a reflexionar. Entonces todo este personaje además muy antimilitar, al menos en la imagen, ¿no? Chascón, de pasado de izquierda, en fin, joven respecto de lo que era Aylwin también en ese momento, se les vino al suelo, ¿no?
Claro, claro, no caen en profunda desesperación. Se había pensado en presentar de candidato a Sergio Nofrejar, que no era un candidato juvenil, por así decirlo, ¿no? Claro. Hernán Vigia además aparecía como un sujeto alejado de la política y en ese sentido se le daba como un aura técnica neutral, ¿no? Ya. Y eso también se considera un atributo. Y bueno, y dentro de toda esa pelotera de la derecha surge la figura de Francisco Javier Claro, Errázuriz, ¿no? interesante figura. Que es un candidato bien curioso, digamos que es como diría el pionero de los populismos en candidaturas presidenciales, porque entra al tiro. Y sus apoyos son muy extraños, son muy sospechosos, porque él, por ejemplo, tiene el apoyo en su candidatura del Partido Avanzada Nacional, que era como el brazo político de la CNI, de unos partidos muy extraños, el Partido del Sur, un partido liberal que era raro, un partido que se llamaba Partido Socialista Chileno, que eran una banda de fascistas, ¿no? Unas agrupaciones muy curiosas. Y bueno, y Francisco Javier Errázuriz se presenta como un sujeto ajeno a la política, como un solucionador de problemas, un poco con el discurso que luego va a tomar Joaquín Lavín, ¿no? Como un cosista. Y ahí nos muestra claramente que ya en esa época existía una no menor desconfianza hacia los partidos políticos. Gonzalo, disculpa. Un sujeto. Gonzalo, disculpa, pero acuérdate que él dentro del populismo se hace llamar unión de centro-centro, o sea que él estaba en el centro del centro, ¿no? También obviamente para agarrar más votos. Claro. Y señala esa famosa frase que él terminaría con la UEF en 5 minutos. Dentro de esos posibles, claro. Efectivamente, o sea, eso de la unión de centro-centro es una muestra de lo que conversábamos hace un rato, de esta búsqueda de la gobernabilidad y de la atenuación del conflicto. O sea, hacer de centro no basta, tiene que ser de centro-centro, ¿no? Él apela, es como si viviera en la glorieta de la Plaza de Armas, ¿no? Claro. No puede ser más de centro. Y bueno, y él apunta a eso, apunta a la despolitización y apunta a las soluciones inmediatas y mágicas de problemas complejos, ¿no? Eso me recuerda un poco lo que ocurre ahora en relación bueno, aquí quizás me metan las patas de los caballos, pero que va con la diputada Giles, ¿no? Y sus promesas de solucionar los problemas políticos mediante los fondos previsionales, ¿no? Sacar fondos, con soluciones mágicas muy populares y que tienen implementaciones con repercusiones complejas, ¿no? Bueno, Francisco Javier Errázuriz entra con ese discurso, al tiro. Sí, acuérdate también que era un discurso que él hablaba de que se había hecho de la nada, ¿no? Que la mamá le había regalado unos pollitos y que con los pollitos había creado un imperio, ¿no? A partir de los pollitos, esta enorme fortuna y estas enormes empresas que hizo Fra Errázuriz, y su forma de hablar también era muy atípica dentro de la política que se conocía. No era un gran orador, no era medio, incluso un poco tartamudo, no sé, pero claro, él crea un fenómeno, ¿no? Acuérdate que hasta su mujer llegó a ser diputada de la República, la Toyita, ¿no? Y se ponía a tejer, y se ponía a tejer en el hemiciclo mientras hablaban la gente. Qué tiempos aquellos. Pues Fra entra de esa manera y claro, él también es un emblema del emprendedor, ¿no? O sea, es una especie de self-made man, ¿no? Por supuesto ocultando su origen oligárquico y las ventajas que eso le daba para que sus pollitos rindieran, ¿no? Y además él tiene, digamos, su campaña es muy curiosa. Él, por ejemplo, dice, no más bla bla, voten por Fra, ¿no? Era su lema de campaña, que es bien pegador, y tiene que ver con terminar con la deliberación política, en cierto modo, ¿no? Es como, es un cosista, ¿no? La discusión política es pérdida de tiempo, vamos a los hechos. No más bla bla, vote por Fra. Claro. Ahora, lo curioso es que otro lema de su candidatura era un hombre de palabra. Entonces, un hombre de palabra al mismo tiempo llama a no más bla bla. Un poco las contradicciones del personaje, ¿no? Decía cualquier cosa. Pero yo diría que es un síntoma, ¿no? Es un síntoma de los tiempos y un síntoma de la sociedad chilena en cuanto a que surgen estos candidatos un poco de la nada, apelando a la despolitización, ¿no? Eso es lo que él apela y saca un no menor 20%. Sí, saca. Y ese 20% después se repetiría en otros candidatos y candidatas que iban como por fuera de este establishment, ¿no? Hay una cuota importante de gente, bueno, en este caso es más de derecha, como tú dices, con gente muy siniestra también dentro de sus huestes, pero hay siempre, o hubo siempre un porcentaje al menos,
que tenía, ¿no? Miraba mal este duopolio que se formaría, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Marco Enrique Jominami en muchas ocasiones bueno, Bea por ese Sánchez lado, ¿no? últimamente. También, claro. Sí, aunque la Bea Sánchez yo diría que tiene un respaldo político más sólido, que Más es el sólido, Frente sí. Amplio. Exacto. Marco, el partido era él, ¿no? Claro. El PRO es Marco. Y bueno, y Frafra y su unión de centro-centro, ¿para qué decir, no? Entonces yo creo que ese es otro elemento no menor cuando uno Mira, ahí está la campaña. intenta Disculpa, ahí está la observar. campaña. Claro, ahí está. Ahí está la Claro, campaña presidencial de Frafra, ¿no? Y le decían Frafra precisamente, me imagino, porque era Frafra Francisco, era un poco tartamudo, ¿no? Claro. Exacto. Claro, entonces no es raro que un tartamudo diga nomás bla bla. El fin de los grandes oradores, ¿no? Y después se convirtió en un político importante, varios hartos ratos, hasta que después cayó en desgracia por un montón de problemas que él tenía como empresario, ¿no? Por ejemplo, este titular del 2016, este caso Frafra piden evaluar su enajenación mental para que enfrente juicio por trata de personas. Así terminó, digamos, ¿no? Claro, sí, con unos inmigrantes para trabajar en sus campos, ¿no? Algo muy, muy campesino de vieja escuela, ¿no? De patrón de fondo. Y además apelando a otra, digamos, ya más o menos venerable tradición política chilena, que cuando tienes problemas con la justicia te declares loco, ¿no? Claro, como lo vimos ya también durante este proceso. Claro, ya entonces gana. En otras ocasiones. Y Vigi, finalmente, después de todo lo que hizo, no pasó lo que ocurrió, no tuvo una mayor votación para lo que esperaba, ¿no? Sí. La derecha, ¿no? Claro, bueno, la derecha se daba más o menos por perdida porque todos asumían que iba a ganar la oposición siguiendo la votación del no, pero no una votación tan magra, ¿no? Y ahí hay varios elementos. Uno, las indecisiones del hombre, ¿no? Como claro. ahí parece, ¿no? Y la otra, relacionada con aquello, la irrupción de Francisco Javier Errázuriz, ¿no? Que ojo, si bien le quita votos a la derecha más que nada, también le quita votos a la Concertación. De hecho, hay encuestas que dicen que si, por ejemplo, hubiera que haber elegido entre Elwin y Frafra le habría quitado no pocos votos. Entonces es como el eterno partido, el outsider transversal, ¿no? Oye, ¿tú te acuerdas? Que agarra un poco a todos lados. ¿Tú te acuerdas, Gonzalo, que en esas encuestas que se hacían en esos años, hasta don Francisco salía con menciones espontáneas de presidente de la República, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas, sí. o no? No, mira, los candidatos que no fueron son, como yo diría, un capítulo aparte y muy sabroso, ¿no? Porque aparecen personajes muy curiosos. Y yo recuerdo uno, no me acuerdo ahora su nombre, porque la verdad que no hizo mayor carrera política, pero que surgió en la contienda del 89, que era un personaje, que era un ex carabinero y empleado público, que se presentó como presidente del Partido de los Jubilados. Ah, ¿no? Tienes toda la razón. Tampoco me acuerdo cómo se llama. Pero sí, claro. Claro. Y este personaje le iba a tirar huevos, ¿no? A los políticos a la salida de los edificios públicos, alegando por la miserable condición de vida de los jubilados. Pero fíjate tú que ahora el debate político está centrado justamente en el tema de las pensiones. Así que si es que este caballero, que lamentablemente falleció, quizás hubiera seguido en la brega, ahora tendría una votación bastante más interesante. Oye, o quizás levantar un partido de los jubilados no es mala idea. Es contemporáneo de uno que salía con un cartel y le pegaba a los políticos con un cartel, ¿te acuerdas? Públicamente. Que había también sí, pero me parece que él no era candidato a nada, sino que era como un indignado. No, digo, es como contemporáneo el señor del cartel con este señor que este otro de los jubilados. Eran como, salían estos personajes también, que ahora uno los mira y dicen, chuta, capaz que hayan sido precursores de muchas cosas que ahora estallaron finalmente, ¿no? No, claro, o sea, uno los ve como personajes así como medio, ¿cómo decirlo?, medio bizarros, ¿no? Por sus maneras de actuar. Pero si uno lo ve con distancia, en vista del cierre de la participación ciudadana en la política y de este, digamos, secuestro, ¿no? de la voluntad popular por los partidos, por el sistema político, el que estos sujetos indignados hayan salido a hacer estos actos performáticos, ¿no? Quizás eran un poco un aviso de lo que vendría, ¿no? Y de cómo la calle finalmente tuvo que poblarse para modificar ese
estado de cosas. E insisto, en particular, un candidato por los jubilados. Yo creo que si organizáramos, Freddy, un partido por los jubilados, nos podría ir bastante bien. Ya, vos, nos queda poco. No, claro. No, si por eso es de los jubilados y de los que serán jubilados, ojo, ¿no? Proyéctense, muchachos. Todos seremos jubilados en algún momento. Este caballero, este es del cartel más moderno, sí, porque esto fue por el caso Cabal. Natalia Hundiste, dice, a tu suegra. Claro, pero entonces hay una, digo, simbolizar esto, que ya hay una ciudadanía que empieza a sentirse marginada, ¿verdad? Por estos grandes contubernios. Y mucho de eso, ojo, que por esto es lindo también la historia, entender la historia. Por algo la palabra consenso, hasta el día de hoy, ¿no? La palabra acuerdo, cuando se junta Yarna Proboste y Pizarro, ambos de la DC, en sus roles, ¿no? de estar a cargo del Senado. Presidenta y vicepresidenta se juntan con el presidente Piñera y va a un acuerdo nacional, o esas palabras todavía pesan mucho, ¿no? Tienen ese estigma que viene desde los 90 en adelante, ¿no? Sí. O sea, yo diría que durante los 90 y hasta inicios de 2000 aún las palabras consenso, el término consenso tiene un apoyo consensual. Porque venimos saliendo de la dictadura, claro. Y porque además hay que tener ojo con la situación internacional. O sea, justo ha colapsado la Unión Soviética y vienen los años 90, claro. Que es un año de gran desideologización, ¿no? Y eso es mundial. De hecho, es justo de esa época cuando surge la insólita tesis del historiador norteamericano Francis Fukuyama, que proclama el fin de la historia, ¿no? Yo digo, bueno, me voy a quedar sin pega entonces, si Francis Fukuyama tiene razón. Pero lo que Francis Fukuyama, ¿no? Era más bien un elogio al statu quo, ¿no? Claro, no es que la historia deje de funcionar, sino que las cosas como están en ese momento están tan bien que no las movamos, ¿no? Y que es, bueno, el momento hegemónico de los Estados Unidos tras el colapso de la Unión Soviética. Entonces en Chile tenemos un reflejo de aquello, y por eso el consenso político, más la experiencia violenta de la dictadura, no era mal mirado. Pero eso se va desgastando. Pues. Disculpa, es interesante lo que hablas tú también, Gonzalo, porque hay una caída también del concepto o del ideal del socialismo puro, o el socialismo llamado real, y surge entonces, y ahora también lo que está ocurriendo en Cuba, en esos años difíciles, cuando cae la Unión Soviética, Cuba queda a la deriva, ¿no? Además con el bloqueo de Estados Unidos, y comienza el periodo que ellos llaman especial, con hambruna incluso, ¿no? En algunos sectores. Correcto. Acá el socialismo llamado también real cae ante la fuerza del socialismo renovado. Y este socialismo renovado nos ve con malos ojos, este socialismo renovado, que la DC tome el poder y llegue y juntos lleguen a estos consensos, ¿no? Y ahí la figura de Enrique Correa y otros se hace importante. Sí, mira, tanto así que para la elección presidencial de Elwin, fuera de la concertación existe otra agrupación que se llama el PAIS, ¿no? Que es un partido instrumental nuevamente, que agrupa a la izquierda, digamos, más radical, que era el Partido Socialista de Almeida, el Partido Comunista, lo que quedaba del MIR y otros partidos menores. La izquierda cristiana, el MAPU, ¿no? Y resulta que el país llama en un momento a votar por Patricio Aylwin en la elección presidencial del 89. Entonces ahí tenemos una muestra clara de que existía un amplio nuevamente consenso por ir en ese camino. Y bueno, y la participación ciudadana también es altísima. La participación ciudadana en esas elecciones son sobre el 90%, todas. El 88, el 89, en las reformas constitucionales y, por supuesto, en la elección de Patricio Aylwin. Entonces, tenemos ahí una hegemonía ideológico-política de la idea del consenso y de la desactivación del conflicto político. Perfecto. Y una derecha, ¿no? Como tú también lo explicabas en la clase anterior, Gonzalo, que no veía tampoco con tan malos ojos la figura de Patricio Aylwin por todo lo que había sido su anticomunismo y también todo lo que fue su gran oposición a la UP. O sea, era una persona que de alguna manera sentían cercano también, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, de hecho, tras el plebiscito por las reformas constitucionales del 89, varios políticos importantes
comentan el resultado, todos positivamente, ¿no? Son bien locos los comentarios. Jaime Guzmán, por ejemplo, dice que está de acuerdo con este plebiscito y sus resultados, pero sin embargo él habría preferido que se mantuviera aquella norma que obligaba a que para realizar una reforma constitucional, aparte de los altos quórum, debían votarse 2 congresos consecutivos. O sea, totalmente imposible. Él declara que es mejor mantener eso. Increíble. Patricio Aylwin declara lo siguiente, dice... Y bueno, y en vista del Carmen Gate es como extraño, ¿no? Él dice que le alegra mucho que la participación ciudadana mediante el voto resuelva estos conflictos. Esa es su declaración tras esa votación. Y la de Ricardo Lagos yo diría que es penosa con el paso de los años. El primero dice que estas reformas constitucionales no se podrían haber hecho si es que no hubiera ocurrido el triunfo del no. Y en ese sentido saluda a la participación popular. O sea, él pone énfasis ahí. Es como si nosotros dijéramos ahora el acuerdo por la constituyente, ¿cierto? del año pasado, antepasado ya, no hubiera sido posible sin la movilización popular. Y agrega, y esto es lo penoso diría yo, que si bien estas reformas a él le parecen insuficientes, está seguro que el Congreso que se elegirá el 89, a fines de año, va a lograr llevar adelante las reformas necesarias. Bueno, hay hartas cosas del Lago, estamos, ¿no? Hay hartas cosas del Lago que en la proyección histórica no se ven bien, ¿eh? Y me imagino, por eso es importante la historia, ¿no? Cuando los grandes estadistas trabajan también para la historia, para los que vienen, y no solamente para la encuesta de la semana a semana. ¿Te parece que sigamos analizando este periodo que es muy importante, profundicemos también en esta política de los consensos para también entender lo que está ocurriendo hoy en la política chilena? Don Gonzalo. Perfecto, feliz, encantado, sigamos conversando. En esta historia nacional de la infamia. Oye, esa misma. A ver si te podemos tener a cabo, ¿no? La próxima semana con las cosas más calmadas. Yo estoy en el centro, así que estoy confinado todavía, pero ojalá que se abran las grandes alamedas. Estás en el centro. Claro, y salga el hombre enmascarado. Sí, estoy en el mero centro, en el mero. Muy bien, pero Gonzalo. Bueno, abrazote grande, hasta la próxima semana. Que estés muy bien, nos vemos. Chao. Y también gracias por la sintonía, conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos, sin Vía X, por la libre expresión. Hasta la próxima.